tal? Muy buenas tardes, soy Héctor de Mauleón, le doy la más cordial bienvenida a una nueva emisión, un nuevo recorrido, una nueva caminata por las calles de la Ciudad de México, concretamente del Centro Histórico. Le doy la bienvenida también a mi compañera Cintia Francesconi, a quien le agradezco infinito que me acompañe en el recorrido de esta semana. Bienvenida, Cintia, buenas tardes. Muchas gracias a ti, Héctor, y muchas gracias a todos ustedes que nos acompañan todos los domingos a estos recorridos aquí en el Centro Histórico, donde investigamos y nos aventuramos a todo lo que se nos presente. Como en esta ocasión vamos a caminar por la calle de Tacuba, una de las calles más importantes del Centro Histórico, después de haber hecho un especial, 3 programas sobre la catedral. ¿Con qué nos vamos a encontrar hoy en la calle de Tacuba? Así es, vamos a caminar por la calle más antigua de América, la calle más antigua del continente, una de las 3 calzadas que unían Tenochtitlan con tierra firme, una calzada que Alonso García Bravo, el autor de la traza de la ciudad, respetó y dejó prácticamente intacta, es decir, es una calle que sigue corriendo del mismo modo desde que la hicieron los aztecas en el año 1300, entonces es una calle con una historia larguísima, con una historia tremenda. Vamos caminando ahora por un costado de la catedral, en la calle que se conoce como Monte de Piedad y que en la Nueva España recibió el nombre de El Empedradillo, porque fue la primera calle empedrada que hubo en la Ciudad de México. Llamaba mucho la atención, entonces la gente decía, allá por El Empedradillo, que era la gran novedad en esa ciudad fangosa, lodosa, encharcada. Al llegar a la esquina de Tacuba, lo primero que encontramos es esta placa que tenemos de este lado, Cintia. Sí, pues bueno, es que en esta esquina se ubicó el primer periódico de la Ciudad de México, que se abrió en 1722. Se le bautizó como la Gaceta de México y aquí podemos ver en la placa que se le hace honor a ese periódico y sobre todo al primer periodista de la ciudad. Así es, don Juan Ignacio María de Castorena y Ursúa, un canónigo que manejaba muchos documentos y que tuvo la ocurrencia, la impresión de establecer en la Nueva España el primer periódico. Antes de que él apareciera, las noticias se conocían en hojas volantes, claro, hojitas que salían de imprentas llevando algunas noticias. La primera noticia es de 1571, es la noticia que informa de un pavoroso y terrible terremoto que ocurrió en Guatemala. Si a usted le gustaría conocer ese periódico, ver cómo eran las páginas, qué clase de noticias había en ese lugar, le invito a que comencemos este recorrido viendo la siguiente nota. En la esquina de Monte de Piedad y Tacuba, una placa da noticia de que ahí estuvo la imprenta de los herederos de la viuda de Miguel de Rivera Calderón, que se encargaba de la impresión de la Gaceta de México, editada por don Juan Ignacio María de Castorena Ursúa y Goyeneche. Esta publicación periodística, que tiene el honor de ser la primera editada en la Nueva España, comenzó a circular en febrero de 1722. En su primera hoja se presentaba como Gaceta de México y Noticias de Nueva España que se imprimirán cada mes y comienzan desde enero de 1722. Su objetivo, explicó don Juan Ignacio de María de Castorena Ursúa y Goyeneche, era hacer una fidelísima relación de lo que acontece en estas dilatadas regiones. Así que desde ese primer número se daba cuenta a lo largo de 8 páginas de noticias como las siguientes: la asistencia de su excelencia a la casa profesa de la Compañía de Jesús, del traslado de los huesos del arzobispo Francisco de Aguiar y Seijas a la Capilla de Jesús, de las elecciones de alcaldes y ministros anuales, del incendio del Hospital Real y de algunos sucesos de Puebla, Veracruz, Campeche, La Habana, Guatemala, Manila o Zacatecas. Eran tiempos en los que las publicaciones periódicas estaban sometidas a los altos costos de la tecnología. A la llegada del papel desde el Viejo Mundo, la censura del Santo Oficio, la escasez del transporte y las vías de comunicación. Bajo estas condiciones, ningún editor tenía el futuro asegurado. Tal vez, el hecho de que esta gaceta haya entregado solo 6 números fue visto por su director como un gran logro. A pesar de la corta vida de esta gaceta, su propósito fue bien cumplido, pues los afortunados que aún pueden revisar en formato electrónico aquellas amarillentas páginas, aplauden que don Juan Ignacio de María de Castorena Ursúa y Goyeneche se haya preocupado por dejar el testimonio de días tan lejanos.
Bueno, pues es la historia del primer periódico, pero es una esquina importante, Cintia, no solamente porque estaba aquí el primer periódico, sino porque ahí estuvo colgado el primer reloj público que hubo en la ciudad, precisamente en esa esquina. Se dice que se puso ahí para que pudieran escuchar sus campanadas los funcionarios que trabajaban en el Palacio Nacional. En esta zona estuvo también el primer café que hubo en la Ciudad de México. Entonces es una zona de primeros lugares. En esa esquina cayó también el cadáver de Moctezuma durante la huida de Cortés en la noche triste, después de que Cortés y Alvarado lo apuñalan y lo arrojan para que los aztecas se vayan a velarlo y ellos puedan escapar esa noche de lluvia en la que saquean el tesoro de Moctezuma, Cintia. Pues es que esta es la calle donde todo sucede esa noche triste, donde empiezan a salir todos los ejércitos huyendo de los indígenas después de que esa mujer escucha, digamos, el complot que se piensa hacer para atacar a los indígenas, a los aztecas. Salen corriendo por esta calle llenos de tesoros, hasta que llegan al árbol de la noche triste. Así es, esta es la calle por la que se da, como nos platica Cintia, la huida de la noche triste. Era una calzada, una calle surcada por algunos puentes, por algunas acequias, cruzada por acequias. Ellos no podían pasar porque venían muy pesados, cargados del oro que habían saqueado de un recinto secreto que estaba también en ese edificio que eran las casas viejas de Moctezuma. Ahora pues hemos comenzado a caminar viendo zapaterías, viendo perfumerías, perfumerías. Exactamente. Es una calle muy viva, es una calle con muchísima tradición. ¿Cómo es hoy la calle de Tacuba? ¿Cómo fue un poco el eco de su pasado? Se lo vamos a mostrar en la siguiente nota. En la época prehispánica, lo que hoy se conoce como la calle de Tacuba era una de las 3 grandes calzadas por las que se podía entrar a Tenochtitlan, cuyo nombre era Tlacopan y recorría desde el Templo Mayor hasta la Tuxpana, en el antiguo pueblo de Tacuba. Por la vieja calzada de Tlacopan desfiló infinidad de ocasiones el emperador Moctezuma, acompañado de sacerdotes, guerreros o caciques. Esta era también la ruta que se seguía durante el Quetzalistli, el mayor ritual que los aztecas dedicaban a Huitzilopochtli. Cuando los españoles decidieron huir de Tenochtitlan, la noche del 30 de junio de 1520, eligieron hacerlo por Tlacopan. De esta manera, la calle quedó marcada con la sangre derramada durante la noche triste de Cortés y sus soldados. Con el posterior triunfo de los españoles sobre los aztecas, esta calle vio cómo se construía sobre las casas viejas de Moctezuma el Palacio de Cortés y cómo nuevos rituales se desplegaban sobre ella. Uno de ellos fue el Paseo del Pendón, celebrado por los conquistadores y sus descendientes cada 12 y 13 de agosto, que consistía en llevar el escudo de la ciudad en procesión hasta la iglesia de San Hipólito. Su fisonomía también fue cambiando con el paso de los años. En esta calle se levantaron el convento de Santa Clara, el de Betlemitas y el de San Andrés. Por esta razón, a los tramos en los que se encontraban estos edificios religiosos, se les fue cambiando la nomenclatura común de Tlacopan para llamarlos como cada uno de ellos. Tlacopan o Tacuba, como prefieran nombrarse, fue una calle destinada a albergar por primera vez infinidad de cosas. En ella colocaron el primer reloj que estuvo en la ciudad. En una de sus esquinas se abrió el primer café. Fue la sede del primer conservatorio de música. Ahí se inauguró la primera panificadora, la Vasconia, que aún se conserva. Fue la primera en tener baños de vapor y la primera en mostrar lo que era una perfumería. En el siglo XXI, Tacuba es la calle del Palacio Postal, construido por Adamo Boari, la que tiene una plaza para la escultura ecuestre de Carlos IV, hecha por Tolsá. Es la que conserva el Palacio de Minería. Es la que recuerda a los tlatoanis Izcoatl, Nezahualcóyotl y Totoquihuatzin, en llamativos altorrelieves, y es, a la vez, la calle donde se venden perfumes, accesorios para el cabello, ropa, zapatos y lentes de todo tipo. Sin duda, Tacuba sabe cómo conservar aún su toque señorial.
Bueno, pues en el primer tramo de Tacuba ya estamos encontrando una combinación de casas del siglo XVIII y del siglo XIX que son verdaderamente notables, que son verdaderamente interesantes. La fachada de este edificio, el número 86 de la calle de Tacuba, llama la atención. Carlos Fuentes había dicho que ya nadie vivía en el centro en una de sus novelas, pero estos rincones que uno va encontrando demuestran lo contrario, que no es así, claro. Pasa, Cintia. Gracias. Pues nos vamos a encontrar con lo que es el prototipo de una vecindad que todavía sigue habitada y mantiene, que es lo importante, mantiene hasta cierto punto, esta es una vecindad que mantiene su arquitectura, la forma en que estuvo hecha, porque usualmente te encuentras ya en las vecindades remodelaciones. Sí, esta es una típica vecindad del siglo XIX, una casa con los departamentos abajo, la escalera central, un pequeño patio y un espacio para los servicios. Se ve todavía la antigüedad de las puertas y de las portadas, de las pilastras que tiene aquí. Que seguramente estas son bodegas, ¿no? Ya usadas como bodegas. Sí, en la parte baja parece que sí, pero se ve que la parte de arriba, pues todavía el tendedero, etcétera, están habitados. Vamos a seguir caminando, vamos a seguir el recorrido. Y bueno, pues ya saliendo aquí de la vecindad, hay que realmente mirar hacia arriba y ver la maravilla de los edificios que existen. Por ejemplo, aquí en nuestra izquierda hay un edificio maravilloso del siglo XVIII, todavía se ve el tezontle, los balcones adornados con hierro forjado maravilloso, una edificación típica del siglo XVIII en toda la esquina de Palma y Tacuba. Así es, fíjate que ahora que lo dices ya me entró la duda si es una imitación del siglo XVIII por la forma de los pisos y la forma en la que está trabajada la cantera. No se ve tan antiguo ya mirándolo bien, puede que sea de ese estilo neocolonial, pero que imita muy bien el siglo XVIII. Mira, las gárgolas que son los cañones y eso. Ajá, las troneras, etcétera, pues son de una belleza tremenda. Estamos llegando a la esquina de Palma y Tacuba. Del lado izquierdo tenemos uno de los lugares tradicionales de la Ciudad de México, la Vasconia, la primera panificadora que hubo en México. 1870 fue situada en este lugar. Vamos a ver los pasteles, por favor, porque la verdad es que me voy acercando y veo esa vitrina llena de pasteles adornados de una forma pues, de fantasía maravillosa. ¿Y de qué año es? Mira los niños. ¿De cuál quieres? ¿Cuál es ese? ¿Cuál es ese de frutas? ¿Ese te gusta? Se ve riquísimo, ¿verdad? ¡Uy! Ese. Ay, pues qué rico que se los van a comer, delicioso. Bueno, seguimos. Del lado derecho, en la esquina de Palma, el número 76, está un lugar importantísimo para la historia de México, porque en este lugar fue donde se hallaba el edificio en el que se instalaron los primeros clubes antirreeleccionistas, antiporfiristas, durante los primeros años del siglo XX, auspiciados por Alfredo Robles Domínguez, ese gran personaje de precursor de la revolución y luego uno de los brazos derechos de Carranza y de Madero. Número 71, vemos una entrada muy discreta a un edificio que sí luce antiquísimo. ¿Por qué no pasamos? Vamos a entrar a descubrir qué hay por aquí. ¿Qué encontramos en este lugar? A ver, pues por lo pronto lo primero que vemos es que hay oficinas de odontólogos dentales. Sí hay un consultorio dental, pero sigue siendo un edificio dedicado a la casa habitación. Estas son las cosas verdaderamente sorprendentes que uno encuentra en el centro de la ciudad, y las cosas inesperadas, esas cosas como esta portada de madera que ha quedado ahí de raigambre decimonónica porfiriana, que ha quedado ahí olvidada, desafiando el paso del tiempo, el paso
siglos. De los años. Verdaderamente sorprendente poder encontrar, bueno, Quede está pintado, todavía, sí, pero todavía queda ahí el trabajo. Al parecer en este todavía edificio. vive gente aquí. No, en los pisos altos son de casa Mira habitación, ya, desde ¿cómo luego. está? Hola. Las puertas que encontramos aquí colocadas. Las puertas pues, que usualmente son puertas porfirianas que tienen, también. sí, que tienen mucho valor. Hay que siempre estar pendiente. Y la herrería, esta maravillosa de los balcones, la cúpula. Claro, son lugares por los que hemos Mágicos. pasado. Mira la toda- escalinata, sí, la escalera la escalera. con ya ¿Esto será que Mármol. Mármol. mármol rosa. y madera en el pasamanos. ¿Qué pasa, manos? Pues sí. Sí. ¿Quién habrá vivido aquí? Desde luego, parece que sí. Son Alguien espacios. elegante, ¿no? Parece que son espacios destinados ya desde entonces a vida comunitaria, a vida de vecindad. Bueno, vamos a seguir con nuestro recorrido porque vamos a visitar ahora otro lugar interesantísimo que se encuentra en la calle de Tacuba, la perfumería más antigua, la De la Ciudad de perfumería México. Novelty. Eran 3 perfumerías, La Mascota, Las Ninfas y Novelty, las 3 en Tacuba y las 3 fundadas por unos hermanos, los hermanos Cabrales. Esto ocurre a principios del siglo XX. Ya van a cumplir Comentabas- 107 años. No, 112. Ah, En 1912, 100 años. 100 años. Un siglo, ya nos estamos pasando. Comentabas las perfumerías de la De calle la- que te de la habían calle. llamado la atención como un rasgo dominante. Pues esta es la Este es- fundadora de sí. esa tradición. ¿Pasamos? La Novelty, sí, La Novelty. 1912. Vamos a platicar con el señor Jesús Cruz. Es una persona que tiene más de 30 años. ¿Cómo trabajando aquí. está, señor Jesús? Muy bien, ¿Cómo me señorita. le va? Muy Muchas bien. gracias por recibirnos. Aquí es su casa. Cuénteme, don Jesús, ¿cuántos años lleva usted trabajando aquí en la perfumería? Porque la perfumería ya tiene como 100 años, ¿verdad? Yo llevo 56. 56 años trabajando aquí. Usted conoció Deleitándonos. A hermanos los fundadores jefes, sí. Cabrales. Es un lugar de mucha tradición. Me imagino que mucha gente importante venía a surtirse aquí porque muy pronto hicieron ustedes un laboratorio donde producían sus propias Sí, esencias. una marca exclusiva de ellos. Que es Que esta todavía marca. ustedes la tienen aquí. Sí. Ay, yo quiero leer una fragancia. Y ustedes tienen el laboratorio aquí en la parte de atrás. Sí, Y coménteme, don Jesús, ver, mire, ¿qué a ver personalidades a ver importantes qué le han parece venido? este. A ver, ¿esa Es- cuál es? este se llama Vivelot 3. Vivelot. Huele bastante bien. Ahora tenemos de caballero. Y estas esencias Sí, son las este que han estado de tradición aquí en la perfumería, Sí. ¿verdad, señor Jesús? Son esencias A ver, españolas, ¿no? esta es de caballero. Ah, es de caballero. A ver. Oiga, ¿qué clientes importantes se surtían de perfumes en este? Aquí, por ejemplo, según aquí en este reportaje, venía Lola Beltrán, Ah, ya pues. María Victoria, María Las Victoria, Cúcaras, Angélica María, también llegó a venir ¿cómo se llama? Leonorilda Ochoa, los hermanos Soler, don Fernando, Andrés, Sí. don Domingo Soler. En una ocasión vino Robert Taylor y este Ah, lugar ¿sí? era una locura, pues todas las damas que pasaban por aquí entraban para poderlo claro. ver. No, bueno, pues. Y usted, digamos, ¿cómo mezclan una fragancia aquí? Si yo quiero venir aquí a la perfumería y digo, quiero una fragancia fresca, juvenil, Sí, ¿Ustedes me la dan? se le hace, se pone, por ejemplo, alcohol, fragancia y fijador y se refrigera 3 días y 3 noches. 3 días y 3 noches. Después se saca, se filtra y ya se envasa. Pues es un lugar interesante, de mucha tradición. Le agradecemos mucho. Sí, que Muy nos señor. haya elegante, acompañado. muchas Sí, gracias. no, Los gracias, perfumes siempre han no, acompañado a la humanidad, ¿no? ¿No Claro. quiere que los perfume? Pues yo ya Ya me llevamos echo- aquí. ya me echo Mire. de esta Perfume Toilette Ujú. 3. Pues muchísimas gracias. Para Gracias, servirle. señor Jesús. Hasta luego. Bueno, vamos a seguir caminando por la Hasta calle luego. de Tacuba. Muchas gracias, hasta luego. Porque lo siguiente que vamos a encontrar, esta sí es un caserón, un palacio del siglo XVIII en el que se encierra una historia verdaderamente triste, sórdida, dolorosa. Cuéntanos, Cintia. Pues sí, y es que vamos a hablar acerca de la última virreina de la Ciudad de México. Estamos hablando de Josefa Sánchez Barriga, la esposa del que sería el virrey
don Juan de Donojú, un hombre que después de llegar nunca ejerció como virrey, puesto que entra y firma un tratado y entra a la Ciudad de México con el ejército trigarante. Al mes de hacer esto, muere, algunos dicen que envenenado, otros dicen que de un pleurisma, una enfermedad. Y esta mujer, doña Josefa, queda sola en la Ciudad de México, sin ningún medio para poder subsistir. Dura 12 años sobreviviendo de la venta de sus joyas, de la venta de sus posesiones, y sin embargo al final nadie la ayuda, queda viviendo en las calles como una mujer indigente, a veces alimentándose, como dirías tú en el reportaje, en este artículo que hiciste que se llama Una ciudad que huele a perfume, tomando café, sobreviviendo de café algunos días, pero al final muere. Claro, una historia trágica, una mujer que llegó para gobernar México y acabó en la indigencia hacia 1840, 30 años después, 20 años después de la muerte de Sin don la Juan, ayuda de de don Juan de nadie. O'Donoghue, y en una historia muy, muy trágica. Es el edificio que tenemos aquí, habitó este palacio señorial, tuvo que ir vendiendo sus vestidos, sus joyas, sus muebles poco a poco para poder sobrevivir. La lanzaban de los lugares donde vivía porque no pagaba la renta, le hicieron juicios, una vida Fue viviendo triste, de casa en casa triste también. y muy, muy oscura. Estamos en el cruce de Isabela Isabela Católica y Tacuba. Más adelante tenemos la casa donde vivió Manuel Paino, este formidable escritor del siglo XIX, en donde tuvo también una pequeña imprenta y en donde vivió Josefa Ortiz de Domínguez durante un tiempo. Vamos cruzando. Hasta luego. Buen programa, ¿eh? Gracias. Bueno, pues seguimos caminando por la calle de Tacuba. Estamos frente al edificio tal vez más noble, de más tradición, que se conserva en la calle. El antiguo hospital y convento de la Orden de los Betlemitas. Betlemitas, la manera antigua de referirse a Belén, Betlem, así le decían, por eso se conoce como Betlemitas. Este lugar es interesantísimo porque bueno, comienza en 1670 como un lugar dedicado a hospital. Este tramo de la calle es muy interesante porque este era un hospital donde es el edificio de correos era otro hospital y donde era el Munal había otro. Entonces era una zona dedicada a los enfermos de la ciudad. Comenzó como un hospital, vamos a entrar a conocerlo. Bueno, pues estamos entrando a este lugar portentoso, doblemente portentoso. Todavía hace unos años, a principios de los 90, a finales de los 80, era una vecindad de 400 cuartos. Era una vecindad célebre por las posadas que se hacían aquí, no solamente porque participaban todos los habitantes, sino porque mucha gente de fuera llegaba a participar en ellas. Es un lugar que tiene una historia de dolor tremenda, porque aparte de haber sido hospital, fue un colegio para 500 alumnos y los betlemitas tenían fama de ser muy crueles. A ellos se les atribuye la frase, la letra con sangre entra, Cintia. Lo que pasa es que tenían el voto de silencio, también se supone que tenían el voto del recato. Entonces era una congregación pues bastante severa, disciplinada y pues muy dura, ¿no? Para entrar.
Dormían en el piso, comían frugalmente, dedicados a la oración y a la penitencia y al castigo. Se cuenta que había un cuarto oscuro donde metían a los niños que se portaban mal o que no aprendían las lecciones, y la regleta, ese instrumento de tortura que todavía a principios, a mediados del siglo XX, muchos maestros de México utilizaban. Sí. Es un sitio que además, como vamos a ver en este momento, la arquitectura es impresionante. El arquitecto de este edificio fue Lorenzo Rodríguez, quien también hizo el Sagrario. Como estábamos, bueno, el Sagrario lo visitamos hace un programa. Y la iglesia de la Santísima, que es, la iglesia favorita de mi querido compañero. Así es, un arquitecto verdaderamente prodigioso, verdaderamente portentoso. Es un edificio que fue creciendo con el paso del tiempo. Pedro de Betancourt es el fundador de los betlemitas, un hombre que quería ayudar a los enfermos, se daba cuenta de que era muy difícil atenderse, los habitantes de la Nueva España, los mulatos, la gente que tenía pocos recursos, era difícil que encontraran un lugar en donde pudieran atenderse, por eso ideó este espacio. Con el paso del tiempo las paredes estaban ennegrecidas, esto estaba cubierto, no estaba a la vista. Es una maravilla. Sí, es una belleza. Es una belleza. Toda la talavera. Ajá, exacto. Dice Gloria en Excelsis Deo, Gloria en ¿qué será? En Excelsis, en el superior, en el cielo. En el cielo. Interrapia homin imbus. ¿Quién sabe? Es una frase en latín que sí, ni idea. No sé bien qué quiere decir, pero ahora el lugar funciona como el Museo Interactivo de Economía. Fue rescatado en años recientes, fue comprado por el Banco de México. Eran 3 dueños ya que se habían dividido los lotes. El Banco de México lo compró, lo restauró. Se tardó 12 años haciendo la restauración. En ese estado tan ruinoso se encontraba el exconvento de Betlemitas y lo donó para que se hiciera aquí un museo que pues conjuga las dos cosas, es decir, la belleza, el pasado histórico con el conocimiento moderno. Yo no había entrado y me quedo anonadada de la belleza del edificio porque se compara a Vizcaína, bueno, aunque Vizcaínas es enorme, pero también tiene este aire como de... esplendor del 18. Sí, el esplendor, exactamente, esa es una buena palabra. Ese esplendor, esa sobriedad, esa majestuosidad también que tienen todos los edificios del siglo XVIII. Y tienes toda la razón. Caminamos, vamos siempre en coche, vamos rápido, no nos detenemos, no entramos y no nos damos cuenta de los tesoros que hay en la ciudad. Este lugar es verdaderamente portentoso, majestuoso. Seguimos caminando porque todavía nos queda un largo trecho que recorrer en la calle de Tacuba. Acompáñenos. Bueno, pues salimos del antiguo convento de Betlemitas para mostrarle un lugar verdaderamente portentoso. Poca gente, pocas personas se imaginan lo que vamos a encontrar en este edificio, en la parte alta de este edificio, conocido como la Casa de Mármol, el Palacio de Mármol, exactamente, un lugar que perteneció a un rico empresario y militar favorito del Porfiriato, formó parte de la familia Mier y de Teresa. Es un lugar que tiene característico, pues porque todo se hizo con mármoles traídos de 3 lugares distintos, al igual que el Palacio de Bellas Artes, y por la bellísima mansarda que hay en la parte superior. Esto es apenas la probadita, de verdad. Vamos a entrar. No quiero saber lo que te va a pasar allá adentro, Cintia. Vamos. Vamos. Bueno, estamos entrando a Tacuba 15, el lugar en donde estuvo en algún tiempo, en las primeras décadas del siglo XX, el cine Aladino. Aquí se pusieron de moda las matinés. Es una casa de un muy rico personaje del Porfiriato. Vamos a descubrir el esplendor en el que vivió. Apenas comencemos a subir la escalera y te voy a pedir, Cintia, que alces la vista. Ay, Dios santo, sí, claro. Es un edificio de 1870, ¿verdad? 1870, como decíamos, construido enteramente de mármol. No, la cúpula es portentosa, las figuras que asaltan en las esquinas. Pero esto es solo el principio. Puro Art Nouveau, ¿no? Bueno, no, tal vez la lámpara sí, pero esto es anterior al Art Nouveau. De hecho, los ricos
del Porfiriato. Vamos a conocer los secretos de los ricos del Porfiriato, porque solían decorar sus salones, cada uno de ellos, con una decoración distinta, con un estilo distinto, con un modelo distinto. Desde el piso, mira nada más el cuidado, el dibujo que tiene el piso. Después de cruzar este recibidor, vamos a entrar a este lugar que es verdaderamente fascinante, el Salón Francés, un salón decorado en estilo completamente francés. Era el lugar en donde se recibían a las visitas. Todavía están los guardaventanas originales. Qué maravilla el lugar. No, pues estoy anonadada de ver. Están, no se pueden abrir, bueno, hay que dejarlo, pero de este lado hay una ventana abierta. Puedes pasar de este lado. Este lugar que vamos a ver aquí se llama el Salón de los Ángeles. Tienen tapices decorando en vez de cuadros. Mira, Sí, los claro. tapices. Sí, claro. Da Muy ruidos ya por la idea, humedad, sí, pero claro, impresionante. da una idea de lujo en el que se vivía. Este lugar se conoce como el Salón de los Ángeles por las figuras que tiene. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Por las figuras que tiene en el techo y en la parte Maravilla. alta. En la parte alta. ¿Es un fresco? Que sí. Sí. Pero la casa... se mantiene intacta realmente. Sí, no, está... Está muy bien. ¿Sabes que esto funcionó durante restaurado. mucho tiempo, la parte de abajo, como unos billares? Fueron unos billares muy concurridos durante todo el final del siglo XX. A mí me tocó echar una carambola aquí algunas veces. Tenía mesas de dominó, etcétera, pero uno no imaginaba, uno no sospecha la belleza de lo que se encuentra en este Esto era lo lugar. que yo pensaba. Y decía, ¿dónde está escondido esta área? ¿Por qué? Porque esta es la área donde... ¿Qué pasó? Bueno, vamos a entrar aquí. Esto se conoce como el salón inglés, por la decoración. Llama mucho la atención lo que hay en los techos, llama mucho la atención, el cuidado está un poco oscuro, pero el trabajo de las puertas. Y pasamos al siguiente Otro salón. salón. ¡Wow! No, bueno. El techo. Que tiene una decoración totalmente mudéjar. mudéjar, El techo de este lugar es portentoso. Cada salón tenía una decoración distinta. Como se usaba antes en los palacios, ¿no? Claro, cada uno tenía una función distinta. Salimos aquí, seguimos caminando, porque aquí llama la atención el techo. Es que de veras, cada detalle, vale la pena, Juan, si puedes hacer una toma de lo que tenemos arriba. Es verdaderamente impresionante. El trabajo en madera, Sí. de ebanistería es Impresionante. Y de esta manera llegamos a el otro salón portentoso que hay en este palacio de mármol, que es conocido como el Salón de los Espejos. Era el lugar en donde se daban los banquetes, los bailes, las recepciones, donde se recibía, donde la familia Mier recibía en grande, Mier y de Teresa. ¿Qué te parece, Cintia? Majestuoso. Es uno de los tesoros que existen en la Ciudad de México y que hay que invitar a que vengan a visitar, porque sí es único, creo que es único en su forma, por el acabado que tiene, por los salones diferentes que tiene, además de lo bien mantenido que está. Se ve que realmente te transporta al Una curiosidad de tiempo. este lugar es que aquí estuvo el primer gimnasio. Eso hubo era en la lo Ciudad de que, eso México, era lo que venía. En la parte de abajo, y en algunos lugares, ya que la familia se había ido, se destinaron a otros usos. Pudo ser aquí, más bien parece que fue abajo, aunque el lugar parece apropiado. Sí, porque por eso... para que haya sido de ese modo. Pero era un lugar descubierto, entonces sería muy difícil
¿no? Por eso cuando entré a este lugar, para mí, este es el lugar que más se me asemejaría de un gimnasio para La parte baja practicar está lucha ocupada libre, que por era una lo que se- exposición, pero tiene unos espacios similares y creo que más bien es ahí abajo. Lo interesante es que aquí es donde se dio a conocer el hombre más fuerte de México en 1906, Enrique Ugartechea. Ugartechea. Sí, un hombre que, bueno, en 1904 fue uno de los primeros representantes en ir a las Olimpiadas, participando con el deporte de lucha libre. Y pues un hombre que, bueno, aunque ya habían habido antes una congregación de polistas que fueron en las Olimpiadas anteriores, sin embargo, pues este hombre después se dedicó a la lucha libre y además fue instructor, estuvo dedicado al deporte toda su vida, ¿no? Así es, hemos conseguido documentos únicos, fotografías desconocidas sobre Enrique Ugartechea, el hombre más fuerte de México. Dice que le ponían un caballo con un jinete y él se ponía abajo y lo levantaba, corrían muchas leyendas. José Juan Tablada en sus memorias habla muchísimas cosas de él. Dicen que en un combate de box duró 50 rounds, en fin, una serie de hazañas portentosas que se cuentan de él. Hemos preparado una pequeña crónica, le ruego que nos acompañe a verla. A los 12 años lo lleva mi abuelo al Circo Orri, que es cuando traen a Rómulus, que era una exhibicionista, por decirlo así, que hacía sus demostraciones de peso. De hecho, él, tengo entendido que levantaba también lo que eran los 2 caballos con los 2 jinetes en una plataforma que después, a su vez, después de muchos años, la adquiere a mi padre y también hace el mismo show. Él entra a la escuela de jurisprudencia estudiando leyes en San Ildefonso y ahora sí que él era muy asiduo a lo que eran las aulas del gimnasio y se la pasaba ahí prácticamente. Entonces el director, al ver eso, le pide que él imparta las clases y era tanto su amor por el gimnasio, y eso es lo que lo lleva a la gimnasia y a poner el primer gimnasio en la calle de San José del Real, hoy Isabel la Católica. Después el segundo lo pone en la calle de Tacuba, número 15, Palacio Mármol. Bueno, llegaban a ir los mismos estudiantes de medicina, llegaban a ir a arquitectos, en fin, todo lo que eran los estudiantes de esa época, fue el lugar donde los preparaban para hacer su gimnasio y ya recibía mi padre, por supuesto, su pago. Él tuvo sus encuentros con diferentes luchadores, entre esos el mismo Rómulus lo reta cuando él apenas tenía 22, 23 años y este hombre, un italiano, él pues ya tenía mucha trayectoria, pero aún así lo reta, pierde el primer encuentro y en el segundo lo empata y en el tercero le gana. Tuvo varios encuentros con un francés, un alemán, un japonés, diferentes luchadores de lucha grecorromana. Después se hace promotor. Se trae en ese entonces, como por 1908, si mal no recuerdo, se trae a Jack Johnson, el negro que había sido muy famoso y que había salido de Estados Unidos por no ceder a dejarse ganar por un blanco, un norteamericano blanco. Y él huye para Europa. Mi padre lo encuentra, lo localiza en España. La señora Virginia Fábregas, que tenía sus obras de teatro, lo localiza para que fuera él el Ursus de su obra Quo Vadis. Después también lo invitan a hacer una película, Maciste Turista, que también tengo entendido que se perdió la película esta, de la compañía Redondo, si mal no me equivoco. Y él hace el papel ahí también, un papel importante en la película de Maciste Turista, de hecho creo que es él.
total el lujo, el esplendor, las comodidades, el derroche con el que vivían los ricos del porfiriato en la Ciudad de México. Me impresiona el estado en el que nos encontramos, porque es cuando realmente vale la pena entrar a lugares así, cuando están pues en buen estado, están totalmente intactos de cómo pudieron haber sido en alguna época, ¿no? Y eso siempre te transporta, siempre te lleva a otros mundos, a otras eras. Vamos a dividir la calle de Tacuba en dos. Yo creo que vamos a continuar la siguiente semana recorriendo los lugares pues como más suculentos que hay en la calle, que es el Palacio de Correos y el Munal, con todos los secretos, todos los rincones del Palacio de Correos y todos los secretos del Munal los vamos a caminar. Nos quedan unos minutos, entonces para no hacer un pedacito y dejar solo una probada, sino abordarlo en su totalidad, te propongo que visitemos la Biblioteca del Congreso, que está en la esquina de Bolívar y Tacuba. Es un lugar muy interesante, la mayor parte de las veces está cerrado, mucha gente no sabe lo que hay adentro, mucha gente no sabe que la pequeña capilla que queda en la esquina y que vamos a encontrar en unos momentos es todo lo que queda, lo único que queda del viejo convento de Santa Clara. Hay que recordar que Santa Clara fue demolido para abrir la calle 5 de Mayo, las huertas de la parte de atrás lo tiraron con la expropiación y solamente quedó ya estamos aquí tocando el edificio, solamente quedó este pequeño templo, lo que era la capilla. Aquí se ven ya las hornacinas con los santos. Esta capilla la hizo Pedro Rodríguez, uno de los arquitectos que trabajaron en el templo de San Francisco. Pedro Rodríguez, sí. De hecho, bueno, pues es que hay que recordar que las Clarisas, la congregación de las Clarisas, es la congregación hermana de los franciscanos, fue la segunda congregación que llega a la Ciudad de México. Ellas se ubicaron otra vez, vamos a hablar de uno de tus lugares favoritos, el templo de la Santísima Trinidad. Ellas estaban ahí ubicadas, pero después con los hundimientos y los problemas que tenía ese templo, ellas buscaron este solar y se ubicaron aquí. El lugar comienza a ser construido en 1601, ¿no? Se ponen los cimientos en 1601. Es un edificio, pues, antiquísimo. Es un edificio que está cumpliendo cuatro siglos y donde encontramos, Cintia, lo que hemos encontrado lamentablemente en todos los antiguos templos del centro. 2 incendios, uno en 1667, otro no en tan fatal, el fatal es el de 1775. Yo tengo 55. Que acabó prácticamente con todo. Pero bueno, alcanzamos a apreciar todavía muchos detalles de una fachada sobria, una fachada ya de estilo neoclásico. Se ve que lo que estamos viendo, estas dos portadas gemelas, son un trabajo que debió haber sido realizado en el siglo XVIII sobre la fachada original de la capilla. Vamos a entrar porque desde 1935 este lugar cambió su destino. Tiene una historia larguísima. Mucho por su programa. Ay, muchas gracias. Los veo mucho, Gracias. Tiene una historia muy larga, muy antigua. Esto, después de la desamortización de los bienes, pasó a manos del expresidente Manuel González, expresidente de la República. Él se lo compró, se lo quedó y luego se lo vendió a una persona para que hiciera en ella una cantina. Vamos a bajar la voz porque es una sala de lectura. Señalabas la litografía que está aquí del lado derecho, en donde se aprecia todavía la fachada original con una tienda que estuvo en algún momento del siglo XIX en la esquina. Como les decía, esto es todo lo que queda del convento de Santa Clara, un convento que tardó 61 años en ser construido minuciosamente, que la Reforma demolió, que pasó a ocupar, fue propiedad del presidente Manuel González, compadre de Porfirio Díaz, y luego Manuel González se lo vendió a un extranjero que puso una cantina y propuso demoler los campanarios, hacer una serie de modificaciones para poder hacer el establecimiento. De hecho, la cantina funcionó. Aquí llama la atención la bóveda. De este lado estaría el altar mayor, ahora pues está cubierto por anaqueles, con las pinturas de los evangelistas, parece, los cuatro
los 4 evangelistas. Vamos a hacer, sí, hagamos un recorrido por acá. Mira. También vemos los bustos. Sí, se pueden reconocer Justo Sierra, Manuel Ignacio Vallarta, Allá está Sor Juana Inés de la Cruz, Sor Juana, Juan Ruiz de Alarcón, está Guillermo Prieto, Guillermo Prieto, Melchor Ocampo, Morelos. Morelos está allá. Están muy bonitos. Mariano Otero, Ignacio Ramírez. Lázaro Cárdenas, después de muchas vueltas que dio el edificio de estar en el abandono, de ser una cantina, como le decía, de tener otros destinos, en tiempos de Lázaro Cárdenas se decidió, en medio de esta política pues muy del general Cárdenas, de ocupar los templos inútiles, los lugares inútiles, para entregárselos a la cultura, al conocimiento, pero sobre todo por la influencia del ala izquierda de la Cámara de Diputados de la legislatura de ese tiempo, se decidió que este lugar se convertiría en el sitio donde iba a almacenarse toda la memoria legislativa de México, todos los libros, todos los documentos, todas las actas de cabildo que tuvieran que ver con las leyes. Pues de hecho aquí está el diario oficial de la Federación de 1973 a 1991, todos los días. Y El diario de debates también, y bueno, ahí hay un acervo de casi 50,000 libros que usted puede encontrar, y como ustedes se dan cuenta, pues pueden venir, pues es un sitio interactivo donde pueden venir y utilizar todos estos archivos para investigación. Sí, se fue convirtiendo lentamente en una biblioteca general. Era solamente la idea almacenar todo lo relacionado con el Congreso de la Unión, pero lentamente se ha ido abriendo. Hay periódicos, etcétera. Comenzó con un fondo que se puede llamar modesto, 10,000 ejemplares de la Cámara de Diputados, 4,000 de la Cámara el diario de debates de la Cámara, de senadores. De diputados de 1821 a 1991. Ese es muchísimo material histórico que se puede encontrar en estas paredes del extemplo. Vamos a tratar de acercarnos un poco hacia donde estuvo el altar mayor, a ver qué podemos encontrar por aquí al fondo. ¿Al fondo subimos? Sí, a ver si podemos ver por ahí algo. Si quieres sube, yo le echo un... Bueno, sí, va a valer la pena subir, Juan, para ver el porque techo, ¿no? hay las bóvedas están pintadas allá arriba. Vamos a ver, subir a ver si vemos más cerca las... Se alcanzan los a ver unas arcos. pinturas ahí en las bóvedas. Este olor, el silencio de la biblioteca es muy agradable, y el olor al libro, ¿no? Mira, sí se ve padrísimo desde aquí. Se alcanzan a ver perfecto las Mira. imágenes. Allá se ven los frescos. Bueno, y una vista distinta, porque uno al entrar hay una atmósfera como opresiva por los anaqueles, pero aquí ¿Tú se crees que alcanzan este a era ver el las altar? pinturas originales Sí. que hubo en las bóvedas del templo, en el altar mayor. Este era el altar mayor. Sí, claro. Es decir, se traba por las dos portadas, el coro, el sotocoro, y aquí estaba. El coro, es que los coros estaban aquí. No, y sí, bueno, pues como podemos ver, se fue convirtiendo en una biblioteca general. Ya encontramos aquí temas de literatura. Héctor Aguilar Camín, Orfa Alarcón, Isabel Allende, Mauricio Alvarado, Kira Galván, una sección de literatura, cuentos rusos. Pues es un lugar que vale la pena. Está completamente tranquilo y solo, unas cuantas personas, en una calle muy bulliciosa, muy llena de ruido, exactamente frente al Café Tacuba. Siempre es impresionante cómo estas edificaciones antiguas logran mantener una atmósfera totalmente limpia de ruido y de contaminación auditiva, y te separa, ¿no? Te aísla del Así es. exterior. Pues tenemos preparado una pequeña nota que cuenta la crónica del convento de Santa Clara, la historia de este lugar que fue destruido por completo y del que solamente queda este lugar que estamos visitando. En el transcurso de 1573, las monjas clarisas de la Orden Franciscana llegaron como la segunda orden religiosa de la Nueva España y ocuparon la ermita de la Santísima Trinidad. Para 1579,
Las clarisas juzgaron adecuado trasladarse a un sitio más amplio. En consecuencia, adquirieron unos predios ubicados en una zona que los indígenas llamaban Pepetlan, o fábrica de petates, en la esquina de la antigua calzada de Tlacopan, o Tacuba, y la calle de Vergara, hoy Bolívar. Así, para el 13 de octubre de 1601, don Antonio Arias Tenorio, quien aceptó financiar la obra, colocó la primera piedra de este convento, cuyo arquitecto fue Pedro Ramírez, escultor de fama reconocida. Tristemente, Arias Tenorio falleció a la mitad de la obra, por lo que fue suspendida durante varios años, hasta que el licenciado Juan de Ontiveros Barrera dejara 50,000 pesos en su testamento para concluirla. De esta manera, el 22 de octubre de 1661, Fray Alonso Bravo, guardián del convento grande de San Francisco y posteriormente obispo de Nicaragua, bendijo el convento de Santa Clara. A partir de este momento y por casi 300 años, el convento de Santa Clara se consagró por completo a la labor religiosa. Ya en el siglo XIX, con la ley de exclaustración, sus instalaciones fueron ocupadas por un cuartel. La capilla de la Purísima Concepción fue convertida en una vinatería y su huerta fue abierta para dar paso a la ahora calle de 5 de Mayo. Después de todo, el 4 de septiembre de 1936, tras un riguroso proceso de rehabilitación, la iglesia conventual de Santa Clara fue la depositaria de la Biblioteca del Congreso de la Unión. Con un acervo de aproximadamente 50,000 libros y la colección de los diarios de los debates de la Cámara de Diputados, hoy goza de popularidad entre universitarios e investigadores que diariamente la visitan. Bueno, pues de esta manera terminamos la primera parte de nuestro recorrido por la calle de Tacuba. Vamos a continuar la próxima semana recorriendo en su totalidad el Munal, recorriendo en su totalidad los pisos de arriba que son tan desconocidos del Palacio Postal, el Correo de la ciudad, el edificio del Correo de la Ciudad de México. Palacio de Correos. Por lo pronto se nos fue el tiempo, se me fue como agua, Cintia. Sí, la verdad es que, bueno, Tacuba tiene tantas cosas también que ofrecernos que por eso nos vamos a extender 2 programas y el próximo programa también vamos a, como tú mencionabas, estos lugares que hacen de este punto de la ciudad uno de los puntos más hermosos en cuanto a vistas y en cuanto a palacios para pasar una tarde aquí en el centro. No se olvide de escribirnos al foco @proyecto40.com.mx, el foco @proyecto40.com.mx o a nuestros twitters @sinfrancesconi, @HD Mauleón. Le agradecemos mucho que nos haya acompañado en este recorrido por la calle más antigua de América, la primera calle del continente americano, la calle de Tacuba. La vamos a seguir recorriendo la siguiente semana. Le agradezco mucho que nos haya acompañado. Le agradezco a Cintia esta caminata, Gracias, este paseo Héctor. tan Gracias. agradable y lo espero la próxima semana, ya lo sabe usted, aquí en El Foco. Muchas gracias. Gracias. Bien. ¿Ah, sí? Yo creo que sí te reconozco de tu cara. ¿Hace poquito? Sí, creo que sí, me acuerdo. Ay. Toma otra. Padrísimo, Chris. Gracias. Pues por ahí nos quedamos. Sí, nos tuiteamos. Cualquier cosa, ya sabes, ya, amigos.